Paz a vosotros, mis amados hermanos. Nuevamente, un día más, un programa más, un mensaje más. Que estamos nuevamente con ustedes. Vamos a entrar a meditar su palabra, ampliando más el de Lucas 20:36. Abramos las Sagradas Escrituras. Lucas 20:36. Desde la quincena pasada estuvimos viendo acerca de que seremos semejante a los ángeles. Eso vamos a darle continuidad. Es que donde se enreda el ser humano con la palabra semejante, en otras palabras, si buscamos similitud de palabras, semejante, en otras palabras, es igual. En las otras versiones seremos como ángeles, semejante a ángeles, y así. Hay muchos sinónimos de palabras. Vamos a tratar la palabra semejanza, igualito que los ángeles. Eso es lo que vamos a tratar hoy día, 20:36 de Lucas, que ya sabemos de antemano. Dice aquí que ya no pueden ya más morir los seres humanos, el que alcanza el signo venidero, la vida eterna. Porque ya no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Eso está diciendo 20:36. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí son tres. Iguales, semejante o iguales a los ángeles. Hijos de Dios es el segundo. Hijos de la resurrección el tercero. Como ya dijimos, hoy día no somos hijos de Dios. Ese es otro mensaje. Pero bueno, si Dios nos permite la vida, tenemos que seguir escarbando, meditando su palabra. Y vayamos viendo Marcos 4. Vamos a escarbar la palabra igual, la palabra semejanza. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Esa es la palabra semejanza nada más. La palabra igual. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a escarbar. 4:30. Libro de Marcos. Dice de esta manera. 4:30. Eso dice 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante? Aquí ya salió la palabra semejante. ¿A qué compararemos? ¿O a qué lo igualamos? Es la palabra semejante. O igual. O que se compare. Entonces, ¿a qué compararemos? ¿A qué haremos semejante? ¿O a qué es igual? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Cuando se habla de semejanza, comparación, igualar, pues, aquí habla de una o en otra forma la palabra semejanza, igualar, comparar. Eso que estamos viendo compara como una parábola. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entonces, yo creo que si se entiende,
que es comparación, es igual, asemejar, ¿sí? Igualar. Esa es la palabra semejante. Solo le quiero aclararle, porque a veces el ser humano, a veces le es oscuro, no le queda claro. Y aquí le voy a darle otro. Aquí le voy a darle otro. Pero quiero que usted también, para que así avancemos, usted también tiene que analizar, poner a escarbar, a escudriñar. Ponga usted a pensar. Porque si no lo hacemos así, no vamos a tener un avance. Entonces debemos de pensar, analizar. Un ejemplo les voy a dar nada más. El del primer libro de Moisés, comúnmente llamado Génesis, en un capítulo 1 y su verso 26. Estoy seguro que usted, como muchos me han respondido, cuando le hago esta pregunta. ¿Somos imagen de Dios? ¿Somos semejanza de Dios? ¿Somos igualito a Dios? La respuesta es sí, eso lo dicen sí. Y yo le digo no. Entonces en la parte contraria le respondo. ¿Por qué entonces le digo que no? Ahí le va. 1.26. Si nos damos cuenta, Dios dijo, se puso de acuerdo con su Hijo Jesucristo. Dijeron entre dos, el Padre y el Hijo. Dice aquí después de 2 puntos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con esto, ahí viene el por qué hizo al hombre. Pero aquí sale que al imagen de Dios y Jesucristo. Lo hizo al hombre, imagen de Dios e imagen de Jesucristo. Ahora viene esta pregunta tremenda, podemos decir así. No sé cómo usted la quiere contestar. ¿Cómo es posible que fuimos hechos imagen de Dios o semejanza de Dios? Si nosotros nos hizo con carne, hueso, sangre, agua, cuerpo, entre otros. ¿Cómo es posible que lo hizo semejanza a Dios, a su semejanza, a su imagen, si tenemos cuerpo? Ahora la pregunta, ¿Dios tendrá cuerpo? Eso es la pregunta. Pregunta tremenda, pregunta grande, pregunta de analizar, pues, de poner a pensar. Le digo esto para que ponga usted a pensar, si así es tu deseo. Porque esto es de pensar, a ver qué conclusión vas a tener. Así, de paso. ¿Cómo es posible que nos hizo a su imagen? Imagen de Dios el Padre y de Jesucristo, porque aquí ya lo dijo, hagamos. Quiere decir, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo tienen la misma sustancia. Entonces, si nosotros, hijos de Dios, salimos con otro material, en otras palabras, nos hizo con otro material. ¿Cómo es posible eso? Esto hace pensar. Y ahora, de paso, mi hermano, ¿sabe usted que Juan 4:24? Vamos a ver.
Juan 4:24. Pero como le repito, esto es de usar conciencia. Si usted no le interesó, bueno, eso ya no es problema mía. Aquellos que no les interesa, no escarba, no le busca el cómo o el por qué. Juan 4:24. Dios el Padre es espíritu. Y nosotros tenemos cuerpo, tenemos hueso, sangre, agua, entre otros. Usted sabe cómo está compuesto, cómo está formado el ser humano. Entonces, si Dios es espíritu, a imagen de Dios nos hizo, a semejanza de Dios nos hizo, pero si Dios es espíritu, entonces, ¿cómo está eso? Yo le estoy aclarando esto porque a veces piensan totalmente cuando seremos ángeles. Cuando dicen que seremos ángeles, la Biblia lo dice, que seremos igualito que los ángeles. Su mente, su memoria va así lo rápido, va así lo directo, que va como es un ángel. Bueno, ya lo vimos la semana pasada, desde luego. Pero aquí le quiero aclarar la palabra semejanza, imagen. Semejanza, ya le dije, igualito, igual que los ángeles. Pero bueno, pero aquí estamos viendo, Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu, en verdad, y es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu. Jesucristo, pues de la misma forma, de la misma manera, es espíritu. Pero ¿por qué nosotros? Su imagen, su semejanza, fuimos hechos. Pero Dios es espíritu y nosotros tenemos cuerpo, tenemos hueso, tenemos sangre, agua. Entonces, ¿cómo está eso? Eso es de poner a escarbar. ¿De qué está hablando entonces la semejanza? ¿De qué está hablando entonces? Somos semejantes, somos imágenes. No vaya a decir de que es que Dios tiene cuerpo, porque la Biblia dice no la tiene. Le voy a darle otra cita. Le voy a darle otra cita para que así con dos testigos mínimamente. ¿Sí? Con dos testigos. Aquí, hermanos, citas en la Biblia, quizás hay mucho, pero al entenderle es cuestión nomás de entender. A Timoteo, capítulo 6 y su verso 16. Dice, el único Dios el Padre que tiene inmortalidad, claro, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nadie puede entrar. Inaccesible, ningún ser humano puede entrar. Pero si usted haya escuchado por ahí, que ya entró, platicó con Dios, pero no era el tiempo para que vaya con Dios, regresó a la tierra, yo creo que es equivocadamente. Esa es equivocación, yo le digo así. ¿Por qué? La Biblia lo está diciendo. Nadie puede entrar. Esa es la palabra inaccesible. O sea, nadie tiene acceso. Nadie puede pasar hacia Dios. Entonces, aquí la estamos viendo, que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto, ni lo pueden ver, la cual sea la honra y el imperio sempiterno. Así está diciendo y amén. Entonces, si nos damos cuenta que Dios, hay muchas citas, como le digo, pero aquí estamos viendo que no es igual como el ser humano. No es igual como los hombres. Pero aquí nos hace mucho pensar. La palabra semejanza es, entonces, pero ¿por qué Dios es espíritu y nosotros fuimos hechos semejanza de Dios? Y mira cómo estamos. Tenemos cuerpo, tenemos hueso. Bueno, hay mucho entonces de qué hablar. Tenemos mucho de qué estudiar. Pero vamos por más. Vamos por más. Investiguemos más. Hechos 17. Otra semejanza. Para que sí, entonces, entendamos qué cosa es una semejanza. Eso es lo que estamos investigando. Semejanza. Es igual. Comparación, comparativo. Hechos 17 y su verso 29. Habla de ídolos. Pero como estamos investigando la palabra semejanza, dice 29, 17, 29 de los Hechos. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escritura de arte o de imaginación de hombre. Nunca debemos pensar eso, como ya le dije, como lo igualan, lo comparan. Nos hemos dado cuenta que muchos lo comparan, muchos lo pintan. ¿Cómo es Dios el Padre? Bueno, Jesucristo, podemos decir que alguien lo vio. Podemos decir, pero a Dios el Padre, ¿cómo lo van a hacer el cuadro? ¿Cómo lo van a pintar? ¿Cómo lo van a asemejar con algo si nadie lo vio? Ya lo vimos la Biblia. Ya lo vimos la palabra de Dios. Nadie lo ha visto. No lo pueden ver. Habita en luz inaccesible. Entonces, hoy día hay muchos cuadros, como lo asemejan Dios el Padre. Pero si nadie lo ha visto, ni se puede entonces igualar. No se puede porque nadie lo ha visto. Es en espíritu, no tiene cuerpo. Así que los cuadros sale sobrando. Así en una sola palabra. Los cuadros sale sobrando, porque aunque lo tengan pintado, sale sobrando. ¿Por qué? Porque nadie lo ha visto a Dios. ¿Lo imaginan? Esa es otra cosa. Pero no debemos de imaginar. Ahora, podemos ver a los filipenses. Ahí habla de Jesucristo. A los filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En un capítulo 1, en un verso 21, a los filipenses, 1:21, dice de esta manera. El 3:21 que yo digo, 3:21, ya le estoy dando mala cita. 3:21 a los filipenses.
Dice 3:21. Esto va a acontecer. Esto va a suceder. 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El que haya vivido las cosas de Dios transcurso de su vida. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, la de nosotros, no la de Dios ni Jesucristo, sino que nosotros. Dice que la transformará el cuerpo de humillación nuestra. Si usted entiende usted esta parte, si entendemos esta parte, quiere decir hoy día entonces no es semejanza de Dios. No es imagen de Dios. Al entenderle, hoy día no es imagen de Dios que tengo, que soy, que usted y yo no somos imagen de Dios, no somos semejanza de Dios. ¿Y por qué la está diciendo esto? Esto, si usted entiende o entendemos de terminología, dice que transformará en un término futuro. En un término futuro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Lo va a transformar. Hoy día es que lo perdimos, la imagen, la semejanza de Dios, en otras palabras. Desde cuando fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Pero ya le dije, no porque Dios tenga cuerpo, sino igualito que Dios en su modo de pensar y actuar. No porque la misma fisonomía o el mismo material, no, sino que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en la manera de pensar y de actuar, de vivirlo. Pero cuando comieron el fruto prohibido, se perdió la imagen y semejanza de Dios. Se echó a perder. Entonces, si se echó a perder, este cuerpo, este hueso, sangre, agua que tenemos, no se refiere a semejanza de Dios. Sino que, cuando habla de semejanza, no es entonces tal como estamos con este material, porque Dios el Padre, ni Jesucristo, no fue hecho del polvo, sino de Jesucristo estamos viendo claro que fue engendrado por el Espíritu. Nosotros somos del polvo, no somos engendrados del Espíritu. Entonces están claras las cosas, pero solamente al entenderle. Entendiéndolo, sí se tiene que entonces aclarar, se va aclarando las cosas. Por eso, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante. ¿Te das cuenta? Pero no en término futuro. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tiene razón? Hoy día, ¿quién se ha sujetado hacia nosotros? Lo contrario, si te das cuenta en una sola palabra, nosotros nos sujetamos a los sistema gubernamental. Nos tenemos que sujetar, un cristiano se tiene que sujetar hacia el sistema gubernamental. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿No que somos imagen de Dios? Y todavía llevamos las cosas de Dios y las estamos viviendo. ¿Y por qué entonces nosotros nos sujetamos a ellos? ¿Y por qué no ellos se sujetan a nosotros? Si ellos entonces están adorando otro diferente que nosotros. Si nosotros adoramos lo que es lo espiritual, ellos están adorando lo que es lo material. ¿Y por qué nos sujetamos hacia ellos?
y porque no ellos se sujetan hacia nosotros. No, al entender esto aquí la palabra de Dios estamos claro, porque cuando comieron el fruto prohibido se perdió entonces la imagen y semejanza de Dios. Pero llegará el momento cuando venga por segunda vez. Si tenemos esa oportunidad de transformarnos, tener la primera resurrección y con la transformación, ahora sí nuevamente, seremos igualitos, semejanza de Dios, hijo de la resurrección. A eso está hablando. Eso está diciendo. Hay más. Salmos 17:15. Salmos 17:15 también. David está expresando de esta manera, dice 17:15, Salmos. En cuanto a mí, dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Eso tiene la plena seguridad. Nosotros también debemos de tener la plena seguridad. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho, contento, alegre, cuando despierte a tu semejante. ¿Cómo es eso? Cuando pasó en vida, entonces, ¿no era semejanza de Dios? Cuando pasó en vida David, ¿no era imagen de Dios? Aquí lo está diciendo que no. Aquí lo está diciendo hasta que resucite transformado. Cuando pasó en vida David, como nosotros también a cada uno de nosotros, si nos preguntamos al diario vivir, ¿cuál hacemos más? ¿Cuál practicamos y vivimos más? ¿Practicamos las cosas lo que es lícito hacia Dios? ¿O gana terreno? ¿O practicamos más cosas ilícitas? Usted podría decir, bueno, si no y yo no he caído en pecado. No, aquí no estamos hablando en pecado. Aquí, entonces, es la tristeza, el enojo, pecado así, no capital, pues. No estamos hablando en pecado capital. Usted puede decir, bueno, si no he caído en pecado, pero de todos modos, a veces criticamos, a veces hablamos mal a nuestro semejante, nos enojamos, nos ponemos tristes, tenemos problemas, tenemos enfermedad, entre otros. Entonces, cuadra con lo que dice David. Por eso dice, si usted entiende la terminología, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El día de mañana, día futura, porque cuando ahorita David descansa en el polvo de la tierra, todavía no, entonces se lo echó a perder, desde Adán se echó a perder la imagen y semejanza de Dios, aunque nuevamente estamos tratando, poniendo por obra. Última cita. Mira nada más. 1 Juan 3:2. Esta cita es repetitivo, pero como es el mensaje que traemos hoy día, entonces aquí tenemos otro, a ver, 1 o 2 citas más. 1 Juan 3:2. Aquí ya lo dijo todo. Aquí ya lo dijo todo 3:2. Dice, Juanito lo está expresando. Amados. Trata o habla de amor a los hermanos de fe. A hoy día dice, ahora somos hijos de Dios. Claro. Nadie dice entonces, pero no hay contradicción. Aquí no le estoy hablándoles mal. No.
estamos practicando, poniendo por obra. Estamos en el camino todavía. Ahora somos hijos de Dios. Hoy día, término presente. Ahora somos hijos de Dios. Y aún lo manda hacia el futuro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ya lo somos. Sí, pero hay un peligro todavía que fracase el ser humano. Sí, hasta que sea fiel hasta su muerte, entonces ya lo tiene seguro, pero todavía no ha manifestado lo que ha de ser. Ya lo tiene seguro, pero todavía le falta la manifestación de lo que ha de ser. Ahora sigue. Pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Él manifieste, o cuando Él regrese por segunda vez, entiéndame la terminología, seremos, mira, hubiera dicho, ya somos. No, seremos semejantes a Él. ¿Quién? A Dios. Seremos semejante a Dios. Y hoy día, pues, eso es la pregunta. Hoy día, ¿poco no somos semejantes de Dios? Sí. ¿Estamos el camino hacia la transformación? ¿Estamos el camino hacia la transformación? Pero no hemos llegado. Estamos en camino, desde luego. Aquí Pablo dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es un término futuro. Aquí nos habla en un término futuro. Entonces, si ya lo somos semejantes, pero ya dijimos, se lo echó a perder a Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido. Pero nuevamente, estamos en camino, somos ya hijo de Dios, poniendo por obra, viviendo las cosas de lo que Dios nos pide, cuando venga por segunda vez, la transformación, unos para resurrección a vida eterna y otros para condenación perpetua. Entonces, hoy día no se sabe todavía quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Estamos en camino. Última cita, 2 Corintios. Última cita, 2 a los Corintios, capítulo 3. Y ahí terminamos, porque así tenemos un horario nada más. 3:18. Eso es lo que debemos de vivir a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, lo debemos de vivir. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sí? La gloria del Señor no te estoy diciendo que nadie lo alcanza de ver. Lo estamos viendo con los ojos espirituales. Lo estamos viendo con los ojos espirituales. Entonces, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, pero de gloria en gloria. Quiere decir, estamos en camino, practicando, poniendo por obra, viviéndolo día tras día, para hasta que entonces llegamos a su totalidad. Cuando venga por segunda vez, ahí se ve quién la puso por obra, quién la vivió, quién entonces practicó las cosas de Dios, y así entonces saldremos adelante. Y aquí la palabra de Dios está clara. No sé si les dejo en dudas, en preguntas. Para mí la palabra de Dios, clarísimo, porque es palabra de Dios. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos terminado. Pasa a vosotros.